Hola a todos, bienvenidos de nuevo a MedFriends. Mi nombre es Antonio Muñoz y el día de hoy vamos a revisar los anticonvulsivos de segunda generación, específicamente el levetiracetam y la motrigina porque son los que menciona el programa que revisemos. Para empezar me gustaría regresar a esta tablita que es súper importante, donde vemos a los anticonvulsivos y sus indicaciones. Aquí encontramos a los de primera generación, que son estos 5 que ya revisamos en videos previos, y aquí están los de segunda generación. Vemos que aquí en azul solamente está levetiracetam y la motrigina porque son los que vamos a revisar como tal. Pero bueno, me gusta regresar a esta tablita para observar las indicaciones de estos fármacos de segunda generación. Vemos que el levetiracetam es útil para todos los tipos de crisis mioclónicas, de ausencia, tónico-clónicas y focales, mientras que la lamotrigina es útil para todas menos para las mioclónicas. También recuerda que a pesar de que levetiracetam y la motrigina puedan ser útiles en crisis de ausencia, no son de primera línea. La primera línea es cetosuximida y después de eso sería valproato. Otra cosa bien importante es que los fármacos de segunda generación, como ya habíamos platicado, pues sí tienen menos efectos adversos, sí tienen menos interacciones, un margen terapéutico más amplio, más seguro, pero no tienen la eficacia que tienen los de primera generación. Entonces los pacientes que tienen epilepsia generalmente ocupan uno de primera generación porque son más eficaces. Sin embargo, estos fármacos de segunda generación pueden servir como coadyuvantes. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que se pueden combinar con los de primera generación. Y esto ayuda mucho a reducir las dosis de los de primera generación. Por ejemplo, un paciente que solamente tenga monoterapia de carbamazepina a lo mejor tiene una dosis alta y con eso controla sus crisis convulsivas. Pero también puede ser útil a ese paciente administrar carbamazepina en combinación con un coadyuvante como puede ser la motrigina o la levetiracetam. Y al hacer esa terapia combinada, eso va a permitir que se reduzcan las dosis de carbamazepina y reduzca también así sus efectos adversos. También es cierto que estos fármacos de segunda generación se prefieren para terapias a largo plazo porque tienen menores efectos adversos. Pero bueno, estas son las características generales de estos fármacos de segunda generación. Vamos a empezar a hablar entonces de levetiracetam y prácticamente lo más importante del levetiracetam se resume en esta diapositiva. El mecanismo de acción es algo único, solamente este anticonvulsivo lo presenta, por eso es muy importante que lo recuerdes porque es seguro una pregunta de examen. Vamos a ver que el levetiracetam, una vez que llega al sistema nervioso central, se va a unir a las proteínas SB2A. Estas proteínas SB2A se expresan en la membrana pero de las vesículas sinápticas. Aquí tenemos un dibujo de una neurona presináptica y una neurona postsináptica. Vemos que aquí en la neurona presináptica se encuentran estas vesículas y aquí se encuentran estas proteínas SB2A. El levetiracetam cuando se une a estas proteínas evita la fusión de esta vesícula con la membrana de la neurona presináptica y por lo tanto evita la liberación de los neurotransmisores. Así que en conclusión va a reducir la liberación de neurotransmisores, principalmente de glutamato. Acuérdate que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador, entonces si reduces los neurotransmisores excitadores, pues se reduce también la excitación de las neuronas postsinápticas. Ese es el mecanismo principal, pero también está descrito otro mecanismo y es que también inhibe a los canales de calcio dependientes de voltaje. Estos que están aquí, localizados también en la neurona presináptica. Acuérdate que el calcio es necesario para igual la fusión de las vesículas. Cuando el calcio se introduce aquí en la neurona presináptica, el calcio al fusionarse con se une a calmodulina y después la calmodulina y el calcio se unen a las vesículas para fusionarlas. Entonces si se inhiben los canales de calcio no entra calcio y al no entrar calcio pues tampoco hay fusión. Entonces de esa manera digamos que por medio de estos dos mecanismos disminuye la liberación de neurotransmisores excitadores, que es en conclusión lo que hace el levetiracetam. ¿Qué otras cosas importantes hay? Pues que su metabolismo es independiente de CYP, o sea, no ocupa al CYP, eso es algo importante a recordar también. Las reacciones adversas, la osteopenia,
Acuérdate que fenitoína también causa osteopenia, pero es más característico del levetiracetam. Este también es muy característico, los cambios del comportamiento y del sueño. Los pacientes que lo toman, sus familiares refieren que actúan un poco extraño, que actúan distinto a lo que como normalmente son. Entonces es muy importante. Y otra cosa del levetiracetam es lo siguiente, los fármacos de segunda generación, los anticonvulsivos de segunda generación, como te comentaba, tienen menos efectos adversos, pero siguen teniendo cierto grado de neurotoxicidad. Acuérdate que los de primera generación, esos están muy mal, o sea, tienen neurotoxicidad, hepatotoxicidad, cardiotoxicidad. Los de segunda generación, bueno, pues ya nada más tienen neurotoxicidad, entonces sí son muchísimo mejores, ¿no? Tienen un perfil más seguro. Y en cuanto a la neurotoxicidad que siguen teniendo los de segunda generación, pues vamos a encontrar vamos a encontrar la cefalea, la ataxia, la somnolencia, que también te digo, no son característicos solamente del levetiracetam, sino que en general de todos los fármacos de segunda generación. Y otra cosa aquí, la nota, es que la lamotrigina y el levetiracetam son los anticonvulsivos, que tienen el menor riesgo de desarrollar teratogenicidad, por eso son buena opción para las pacientes embarazadas. Pero va de nuevo, o sea, son de segunda generación, no son tan eficaces, entonces tal vez no logren controlar las crisis de la paciente embarazada y se tenga que recurrir a los de primera generación. Ok, la motrigina. La motrigina, el mecanismo de acción es el mismo que vimos para la carbamazepina, para la fenitoína también y también para uno de los mecanismos del ácido valproico. Y su mecanismo de acción es el siguiente, va a aumentar el tiempo en el que los canales de sodio se encuentran en el estado de inactivo, prolongando de esa manera el periodo refractario absoluto, lo que ya explicamos. Pero también tiene un segundo mecanismo y es que disminuye también la liberación de glutamato en el espacio sináptico, pero el principal es este de arriba. En cuanto a categoría del embarazo es C, ya dijimos que es buena opción para el embarazo. Y las reacciones adversas, eso es interesante porque a pesar de que la motrigina es de segunda generación, sigue aumentando la probabilidad de desarrollar Stevens-Johnson al igual que NET. Entonces hay que tener cuidado también aquí. También puede desarrollar hipersensibilidad de tipo 1, que es la característica de la dermatitis, del exantema. Desarrolla esta enfermedad que es muy rara, pero pues solamente está asociada a este fármaco, entonces también es importante recordar lo que es la linfohistocitosis hemofagocítica. Tal vez no lo pregunten, pero igual es importante mencionarlo. Como te comentaba, los de segunda generación siguen teniendo neurotoxicidad, solo que aquí en la lamotrigina sí es muy característico la visión borrosa y otros datos de neurotoxicidad como insomnio, ataxia, cefalea. Y también se asocia con el síndrome del Knox-Gestaut, pero este síndrome realmente también es muy raro y es un síndrome neuroléptico. Muy bien, ya para concluir, vamos a volver a mencionar la relación que tienen los anticonvulsivos y los anticonceptivos. Ya habíamos dicho que los anticonceptivos disminuyen su efecto cuando se combinan con carbamazepina, con fenobarbital y con fenitoína. ¿Por qué? Porque estos tres son los que tienen o que provocan la inducción del CYP450. Lo que se hace es mencionarle esto a las pacientes para que además de los anticonceptivos utilicen un método de barrera y también se puede subir la dosis del anticonceptivo, pero específicamente del estrógeno. Muy bien, en cuanto a anticonvulsivos y embarazo, ya comentamos. Los más teratogénicos, carbamazepina y valproato. Eso sí están contraindicados como tal en el primer trimestre del embarazo, solamente en el primer trimestre, porque en el primer trimestre es cuando se lleva a cabo la embriogénesis. Los fármacos que tienen un perfil más seguro en el embarazo es la lamotrigina y levetiracetam. Y ya dijimos que el resto se pueden utilizar
pero hay que decirle a la paciente los riesgos. ¿Qué otras recomendaciones hay? Si una paciente con epilepsia se quiere embarazar, se recomienda que se esté administrando a ella monoterapia, es decir, solamente un anticonvulsivo y a la menor dosis posible. A la menor dosis que controle sus crisis, sea cual sea. Otra cosa es que solamente se puede retirar el fármaco si ya han pasado más de 2 años sin que tenga una crisis. Si no, pues a pesar de que se quiera embarazar, va a tener que seguir consumiendo los fármacos. Como ya te había dicho, carbamazepina, valproato son los más teratógenos. Pero esto es bien interesante. El riesgo de tener un feto normal pasa de 98% de la población general. Es decir, o sea, la población general tiene el 98% de posibilidades de tener un feto normal. Pero si estamos hablando de una población que está consumiendo anticonvulsivos, la probabilidad de tener un feto normal baja. Pero no baja mucho. Eso es lo que quiero darles a notar. Baja del 98 a 95%. Entonces, por eso es muy importante discutir con la paciente de que sí existe la probabilidad de malformaciones de tubo neural y cardíacas, que son las principalmente asociadas, pero que realmente la disminución de la probabilidad de tener un feto normal pues no es tan drástica. Y esto pues resalta la importancia de que sí se debe de tratar a las pacientes embarazadas con anticonvulsivos, porque si presentan crisis convulsivas es peor para el feto y para ella. Y esto también es muy importante. Siempre el consumo de ácido fólico antes y durante toda la gestación para evitar justamente malformaciones del tubo neural en las pacientes que están consumiendo anticonvulsivos. Otra cosa es que el embarazo, debido a que tiene un aumento de la progesterona, un aumento de los estrógenos, afecta el umbral de epilepsia. Entonces, en algunos pacientes puede mejorar sus crisis convulsivas, en otros pacientes puede empeorar las crisis y en otros pacientes de plano no tiene ningún efecto. Y finalmente lo de la lactancia. Dijimos que los anticonvulsivos no están contraindicados en la lactancia, ya que el beneficio supera los riesgos, pero sí hay que estar vigilando. Bien, eso ha sido todo de mi parte con respecto a la teoría de la farmacología de la epilepsia. Sin embargo, te tengo un reto. Te invito a darle clic en el enlace que se encuentra en la descripción del video, el cual te va a enviar a esta página web de Quizlet. Aquí yo te preparé unas flashcards con respecto a los anticonvulsivos, con la información más importante, las cosas más preguntables. Tú puedes ir navegando aquí a lo largo de las flashcards, irlas estudiando, pero realmente lo que te invito a que realices es que juegues esta variedad de Quizlet llamada gravedad. Específicamente para esto diseñé las flashcards. Entonces le das clic aquí en gravedad para iniciar el juego y muy importante, aquí te van a salir los ajustes del juego y es bien importante que pongas aquí en dificultad fácil porque así te va a dar más tiempo para que puedas escribir la respuesta. Es necesario que la escribas con tu teclado y aquí en respuesta, súper importante, revisa que diga definición. Una vez que ya hiciste esto, pues ya le das aquí aquí le pones todo y bueno, ya le das comenzar y te van a salir unos asteroides, entonces tú tienes que leer la pregunta del asteroide y contestar. ¿Cuál es el anticonvulsivo que te están preguntando? Una vez que respondes adecuadamente, el asteroide se destruye, por decirlo así, y ya no choca contra el planeta. De esta manera, tú vas a ir repasando los puntos más importantes de los anticonvulsivos y vas a ir ganando puntos. Si en algún momento no te sabes la respuesta, puedes presionar ESC. La respuesta te va a salir aquí y ya nada más tienes que volverla a escribir para repasarla. Y el juego va a continuar con tu misma puntuación. Algunas son de cierto o falso, entonces solamente tienes que escribir esa palabra. Y bueno, pues de esta manera puedes ir repasando todos los anticonvulsivos. Te reto a obtener la puntuación más alta
Y bueno, de mi parte sería todo. Hasta la próxima.